Vamos a conversar de inmediato ahora con el escritor y periodista Luis Johamovich, autor de un libro sobre Vladimiro Montesinos, este personaje que reaparece tanto tiempo después y cuando uno diría, parecía imposible poder volver a escuchar la voz de Montesinos por el tipo de reclusión que enfrenta. Luis, buenas noches, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mayra. ¿Te sorprendió escuchar a Vladimiro Montesinos? ¿Cómo explicar esta reaparición? ¿Cuál sería su objetivo hoy? Nadie entiende la verdad un poco de dónde salió esto, porque ya no tiene definitivamente el poder que tenía para poder hacer las cosas que hacía Vladimiro Montesinos. Sí, sin dudas me sorprendió. Fue un día además muy especial porque era un revival de épocas pasadas. Se cumplían exactamente 20 años de su captura. Claro, entonces todo eso lo hacía muy especial. Sí. Claro, y él habla de ser una suerte de, habla con un operador político. Ahora, ¿se puede creer lo que dice? Es una pregunta abierta. ¿Se puede creer? Digamos, desde la perspectiva de alguien, o sea, ¿cómo negociar este tipo de favores o intermediar políticamente desde la base naval? Eres una especie de autor intelectual, ¿no? Se hace el desentendido, pero tiene el teléfono y da los lineamientos, como diría él. En realidad es una vulgar operación de coima, que no sabemos si ha existido, ¿no? Ese es un nivel de lectura, pero hay otros. ¿Quién filtró estos audios? ¿Cuál es el propósito? ¿A favor o en contra de quién? ¿Qué hay atrás? Quizá es algo que el mismo Montesinos, probablemente ni el mismo Montesinos maneja. Porque también hay versiones, o también se puede especular y se puede decir esto fue armado y en ese armado participó Montesinos. Todo es posible, pero yo no diría, bueno, es posible, pero también es muy razonable o comprensible imaginar a este personaje que, por un lado, es cierto lo que decías, había desaparecido, parecía ya un fantasma del pasado y de pronto vuelve. Entonces, ¿cuál es su posición, sus márgenes dentro de la base naval? No tenemos ni la menor idea. No. Esta reaparición ha sido fatal en ese sentido. Claro, y ya sabemos que Montesinos no era un asesor gratis del señor Fujimori en su momento, ¿no? La cantidad de dinero acumulado en el extranjero por Vladimiro Montesinos y los millones que todavía están pendientes de retornar a nuestro país lo demuestran. El día de hoy estamos hablando de una asesoría gratuita, de una autoría intelectual, de una vulgar coima incitada por alguien que ¿qué recibiría a cambio? Ahí la pregunta. Él en algún momento dice, yo no espero nada, no les voy a pedir nada, como que está haciendo un gesto generoso. También hay algo muy típico de él, me parece, que es apoderarse de toda posibilidad de influencia. O sea, puede ser que la coima salga por X día, sí, pero él quiere estar cerca de, digamos, como se dice, donde revientan los cohetes, ahí quiere estar él. Un afán de protagonismo que no puede controlar. Exacto, y de crear y de fortalecer el mito, la imagen que ha creado, aunque todos estos años la ha sumergido nuevamente, ¿no? ¿Podemos decir que el fujimorismo todavía escucha el consejo de Montesinos a partir de estos audios? Sería muy general decir que el fujimorismo, pero sin duda en el fujimorismo todavía hay vínculos con ese pasado. Hasta hace unos meses atrás existía la discusión de si el albertismo volvía y esas cosas, pero no diría el fujimorismo como tal.
No, sino, ¿cómo lo explicarías más específicamente? ¿Cómo cabría hacer la precisión? Digamos que en la historia del fujimorismo, ¿no? El montesinismo tiene un lugar, ¿no? ¿Y quién Entonces hay representaría ese vínculos ahí. montesinismo que no está en la base naval? ¿Perdón? ¿Quién representaría hoy al montesinismo en actividad, digamos, fuera de la cárcel? Por ejemplo, sería interesante, aunque dudo que lo lleguemos a saber, quién filtró esos audios. Allí podríamos estar tras un hilo de cuáles son las fuerzas políticas que se están moviendo aquí, ¿no? ¿Serían enemigas de Keiko Fujimori por lo que se escuchan? ¿Tú crees? No lo sé. Porque Es muy claro, el sí, prejuicio es para Keiko Fujimori. En realidad uno se debate y uno dice, a ver, coimas para tener la posición o el favor de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Uno dice, sí, una lectura fácil diría, esto favorece a Keiko Fujimori, por lo tanto Keiko Fujimori continúa siendo una aliada de Montesinos o es una aliada a pesar de la distancia que ella siempre ha tratado de marcar. Eso por un lado. Por el otro uno podría decir, golpear hoy al jurado también ayuda a las fuerzas que hoy cuestionan lo que está haciendo el jurado. Entonces hay como una doble interpretación, que tienes razón, sí. no se puede un rompecabezas inarmable hasta no conocer al emisario. El papel de Fernando Lidera, por ejemplo, en todo esto. Bueno, me parece que es el más insignificante, en realidad es lo que en el ajedrez se diría un peón, ¿no? No llega a ser ni siquiera un alfil. Es el buzón de entrada y salida de estos audios, ya tiene experiencia en eso y no le prestaría mayor importancia. Claro, la pregunta es quién le dio los audios. Sí, pero no los va a decir. No lo va a decir. ¿Y cuál crees que es el impacto que podría tener esto, real, digamos? O dentro de poco podríamos hablar o recordar el asunto como una mera anécdota, digamos, que tiene que ver con la personalidad del propio Vladimiro Montesinos y su no resignación a perderse como un verdadero fantasma, convertirse en un verdadero fantasma. Mira, vivimos días tan intensos, tan fluidos, que estoy seguro que mañana o pasado, si no hoy ya mismo, nuevas noticias y nuevas emergencias van a ir cubriéndolo todo, pero por otro lado vamos formándonos una idea de la experiencia, entonces va a tener su lugar allí, pero yo no diría que va a ser decisivo, es una pieza más que está rodando en esta confusión, ¿no? ¿Cómo analizas la situación actual, Luis? O sea, entiendo que tú has estudiado mucho, por ejemplo, el desarrollo, no solo la historia de Alberto Fujimori, sino el éxito que en su momento tuvo Alberto Fujimori, apareció de la nada en un proceso electoral en el que se daba prácticamente como ganador a Mario Vargas Llosa. ¿Cómo ves el escenario político que encaramos este momento? ¿Cómo lo describirías? ¿Es un retorno a esa sensación en la que aparece alguien y capitaliza un descontento general que podría haberse encarnado en la figura de Pedro Castillo, o estamos en otra cosa? Ese primer momento que describes, Mávila, sí, yo creo que ocurrió en la primera vuelta. Esta cosa asombrosa del electorado peruano que es capaz de encontrar el botón de recargar, de reset, y manda al diablo todo y comienza un nuevo juego político. Eso ocurrió en el 90 con Fujimori y ha vuelto a ocurrir, quizás en menor escala, pero ha vuelto a ocurrir con Pedro Castillo. Y ahora estamos en otro momento, o en la continuación de ese momento, que es ya la definición. Me da la impresión de que ya las piezas están en la mesa y ya no queda sino contarlas, terminar de contarlas, y después, ¿qué viene? Volvemos quizá al tema de Montesinos, ¿no? Una sospecha de una resistencia
a toda prueba a aceptar ese resultado o aceptarlo de boca para afuera, pero continuando la crisis política ya en un plano ya francamente de complot, ¿no? De complot. ¿Te refieres a quienes se resistirán o al resultado de no serles favorable al final de todo? Sí, los que ya vienen pidiendo golpes de Estado, anulación de elecciones, en fin, todo eso. El fujimorismo como tal, hay quienes dicen, con esto, si Keiko Fujimori finalmente es derrotada, se acaba su historia política. Otros más bien dicen, no, ella todavía ha demostrado que tiene un capital y una capacidad de convocatoria, ¿no? Ha bajado el antivoto, de acuerdo a las últimas encuestas, podría nuevamente intentarlo. Esas preguntas que me haces me resultan imposibles, ¿no? Yo te diría las dos cosas, todo parece adecuado. Yo habría pensado, no, ya después de 3 elecciones, después de además ganarse la odiosidad de la sierra, de las regiones más apartadas, ¿cómo va a volver Keiko a Cusco? ¿Te imaginas? En una campaña electoral. Uno diría, no, ya su carrera terminó, pero en política no hay muertos, ¿no? Es una frase muy antigua. De acuerdo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche tratando de descifrar estos misterios que siempre nos propone y nos retan los misterios de la política peruana. Gracias por esta presencia en el programa. Muy buenas noches. Gracias.